Hoy vamos a hablar acerca de los peores naufragios de la historia. Barcos que se han hundido matando a miles y miles de personas. Seguramente ya conoceréis el Titanic, ¿no? El Titanic tuvo aproximadamente unas 1500 bajas. Lo que no sospechabais es que el Titanic no es el peor naufragio, aunque las películas, la historia, lo haya pintado como si fuera uno de los peores naufragios. En realidad hay más de 5 barcos que se hundieron y mataron a muchas más personas que el Titanic. Y hoy vamos a hablar de todos ellos. Estos son los 6 peores naufragios de la historia. En sexto lugar, como ya he dicho, no está en los primeros puestos, está el hundimiento del Titanic, el 14 de abril del año 1912. Muy famoso, como bien sabéis. Tiene una película que dura una barbaridad de tiempo, que seguramente muchos de vosotros habréis visto, y que bueno, Leonardo DiCaprio hace una actuación estelar en esa película. En el hundimiento de este transatlántico, tras chocar con un iceberg, fallecieron más de 1500 personas. Este barco, que creían invencible, no tenía suficientes botes para evacuar a todos los pasajeros, y muchos de ellos no salieron de sus cabinas, ya que pensaban ilógico que el Titanic pudiera hundirse. Fijaos la curiosidad, ¿no? Luego tenemos otro barco que supera al Titanic, está ya en quinto lugar, el MV Lejola. El 26 de septiembre del año 2002, este ferry se hundió frente a las costas de Gambia, producto de una fuerte tormenta. El conteo oficial de muertos llegó a 1863, pero se cree que pudieron ser más, ya que había, digamos, algunas personas que habían pasado al barco sin pasaje. Solamente 64 personas sobrevivieron. También tenemos el Tek-Sing. En el año 1822, el barco a vela chino Tek-Sing, en el que viajaban cerca de 1800 personas, encalló en un arrecife cuando iba camino a Indonesia. 1600 de sus pasajeros fallecieron en el naufragio. El resto fue rescatado por otro barco al día siguiente, mientras luchaban por su vida en medio del mar. Luego, en tercer lugar, tenemos el desastre de la bahía de Halifax. Este quizás os suene algo más. En el cual 2 barcos estuvieron envueltos en un desastre ocurrido en el año 1917. Un carguero francés lleno de municiones llamado Mont Blanc y el barco a vapor noruego SS Imo, al colisionar se produjo una tremenda explosión frente a la bahía de Halifax, en Canadá. Producto de la explosión murieron 2000 personas y más de 9000 resultaron heridas, ya que la explosión fue tan grande que afectó a los sectores costeros del pueblo de Halifax. Impresionante, 9000 heridos y 2000 personas muertas. Ya subimos las cifras. Luego tenemos también el Doña Paz, en segundo lugar ya. El 20 de diciembre del año 1987, el ferry filipino Doña Paz colisionó con un estanque de petróleo, provocando la muerte de 4375 personas. Alrededor de 2 docenas de pasajeros fueron rescatadas solamente. Este accidente destaca no solo por la gran cantidad de muertos, sino porque este ferry tenía una capacidad máxima de 1424 pasajeros, lo que hizo que se hundiera rápidamente por el exceso de peso. Y ya en primer lugar, con el mayor número de muertos, tenemos el MV Wilhelm Gustloff. El barco hospital alemán MV Wilhelm Gustloff protagonizó el 30 de enero del año 1945 el peor naufragio de la historia. Allí murieron alrededor de 9400 personas. El barco se hundió tras ser alcanzado por 4 misiles soviéticos, pese a que transportaba solamente civiles. Algunos murieron por el impacto y otros congelados en las frías aguas del mar Báltico. Pese a los terribles naufragios en la historia de la navegación, viajar por mar sigue siendo seguro. O sea, no penséis que porque os cuente yo esto os vais a montar en un barco y os vais a morir. No. Esto digamos que son incidentes aislados que se han ido acumulando a lo largo de cientos de años y que recogen los peores naufragios de la historia. Por lo tanto, lo más raro, de hecho, a día de hoy, en pleno siglo XXI, es muy, muy raro que tú vayas en un barco que vaya a naufragar. Además, la mayoría de barcos a día de hoy están bien asegurados, tienen buenos sistemas de seguridad, salvavidas,
Por lo tanto, no hay por qué preocuparse. Digamos que en el caso de que encallaran o chocaran contra algo, seguramente no pasaría nada. 9.400 personas murieron en el peor naufragio de la historia. Estaríamos hablando de unas casi 7 veces más que el propio Titanic. Y a pesar de ello, se difunde con mucha más fama el hundimiento del Titanic, para que veáis cómo se manipula la información. Estos son sin duda los peores naufragios de la historia de la humanidad.